Llego tarde del trabajo y solo quedan las obras. Mi suegra dice que no es su obligación servir a su nuera. Yo sonrío. Pues cancela los 1,500 € mensuales, mi obligación también ha terminado. A las 9 de la noche, las ruedas de mi coche dan una última vuelta antes de detenerse por completo en el garaje subterráneo de nuestro lujoso complejo de apartamentos en Madrid. Apago el motor y el habitáculo se sumerge en el silencio, roto únicamente por el sonido de mi propia respiración fatigada. Me recuesto en el asiento, cerrando los ojos con fuerza, tratando de disipar las imágenes de cifras danzantes y gráficos de análisis que todavía persiguen mi mente. Mi puesto como directora comercial me proporciona unos ingresos con los que muchos sueñan, pero también exprime mi energía hasta la última gota. Jornadas de 14 horas, reuniones tensas, viajes de negocios imprevistos, todo se ha convertido en parte de mi vida. Ahora mismo, lo único que anhelo es un rincón tranquilo, una cena caliente y una noche de sueños sin pesadillas. Pero sé que cuando la puerta de nuestro piso en la planta 25 se abra, la tranquilidad será probablemente el mayor lujo que jamás podré permitirme. Con el pesado maletín del portátil en la mano, arrastró los pies hasta el ascensor. La fría luz LED ilumina mi rostro demacrado en el espejo, un rostro que a veces ni yo misma reconozco. Al llegar a la puerta, antes siquiera de poder meter la llave, el estruendo de un videojuego y el sonido de risas y gritos ya se escapan al pasillo. Contengo un suspiro y abro la puerta. Una escena dolorosamente familiar aparece ante mis ojos. En medio de nuestro elegante salón, mi marido, Daniel, tiene la vista pegada a la pantalla de televisión de 80 pulgadas, sus manos volando sobre el mando de la consola. Su boca no deja de gritar con excitación. Viste un chándal, con un aspecto cómodo y lleno de energía, como si acabara de disfrutar de un día completo de descanso. En el sofá individual de al lado, Pilar, mi suegra, comenta en voz alta mientras ve una telenovela en su iPad. A sus pies, mi cuñada Laura está tumbada en el suelo, retransmitiendo en directo por Instagram para vender ropa online, su voz aguda describiendo prendas que por supuesto no ha pagado con su propio dinero. Nadie, absolutamente nadie, de esas 3 personas se percata de mi presencia, están demasiado ocupados en sus propios mundos. Un mundo de disfrute y despreocupación. Un mundo construido sobre mi sudor y mis lágrimas. En silencio, me quito los zapatos y dejo el maletín en un rincón. El hambre que me roe el estómago me impulsa directamente hacia la cocina. Ya estoy acostumbrada. Acostumbrada a no ser bienvenida, acostumbrada a tener que buscar mi propia cena después de un largo día. Pero lo que veo en la cocina esta noche supera todos los límites de mi paciencia. Sobre la encimera de mármol, donde debería haber una cena decente, solo hay una bandeja de aluminio con un cuenco de arroz blanco, frío y reseco. Al lado, en un plato de porcelana, no hay carne ni pescado, sino la espina de una dorada que ha sido roída hasta quedar limpia, patética y desoladora. Y para rematar, un cuenco de caldo de verduras. Un caldo transparente con apenas unas hebras de verdura deshecha y unas cuantas gambas secas flotando en la superficie. Mi cuerpo se congela, mis oídos zumban. Esto ya no es indiferencia, es una humillación. No solo han cenado antes, sino que me han dejado a propósito las sobras. Algo que no es diferente de la basura, como una declaración de mi lugar en esta casa. Me quedo ahí, sintiendo un nudo de rabia subir por mi garganta. ¿Qué he sacrificado por esta familia? ¿A qué he renunciado para recibir a cambio una espina de pescado y un desprecio manifiesto? Respiro hondo, intentando que mi voz no tiemble. Llevo la bandeja de aluminio al salón y la coloco suavemente en la mesa de centro, justo delante de mi suegra. El sonido del videojuego de Daniel, la telenovela de Pilar, la venta en directo de Laura, todo cesa de golpe. 3 pares de ojos se clavan en mí, y luego en la miserable bandeja sobre la mesa. «Mamá, esta es mi cena», pregunto, con una calma sorprendente. Pilar mira la bandeja y luego a mí, torciendo los labios con disgusto. No muestra ni una pizca de remordimiento. Pues es tu parte. Si llegas tarde del trabajo, es lo que hay. ¿Qué más quieres? ¿O pretendes que toda la familia se muera de hambre esperándote para que nos des tu bendición? No pido que nadie me espere, pero al menos podrían haberme dejado una porción decente. ¿Acaso no merezco una cena en condiciones después de trabajar todo el día? Mi pregunta es la cerilla que enciende la pólvora. Pilar golpea la mesa con el iPad, se levanta de un salto y me señala directamente a la cara, con voz chillona. ¿Qué dices? ¿Te crees muy importante por ir a trabajar? Si ganas dinero, tienes la responsabilidad de mantener esta casa. Viniste a esta familia como mi nuera, tienes que saber cuál es tu sitio. Si llegas tarde, te buscas la vida, no esperes que tu suegra te sirva la comida en bandeja. Y que te quede claro,
No es mi obligación servir a mi nuera. No es mi obligación servir a mi nuera. Esas 7 palabras golpean mi cabeza como un mazo. Toda la paciencia, todos los sacrificios, todas las ilusiones de una familia armoniosa que he intentado construir durante los últimos 3 años se hacen añicos. Pensé que si me esforzaba, que si daba lo suficiente, recibiría respeto a cambio, pero me equivoqué. Para aquellos que solo saben recibir, tus sacrificios son una obligación. La miro a ella, miro al hombre que sigue inmóvil en el sofá, a quien llamo mi marido, miro a mi cuñada que sonríe con suficiencia. Un sentimiento de amargura y rabia se agita en mi interior. Pero, extrañamente, no lloro. Mis lágrimas debieron secarse hace mucho tiempo. En su lugar, una sonrisa fría se dibuja lentamente en mis labios. Mi sonrisa los deja a los 3 desconcertados. Pilar, que se preparaba para soltar otra sarta de insultos, se detiene en seco. Sus ojos reflejan sorpresa y una pizca de cautela. En medio de ese silencio asfixiante, saco tranquilamente mi móvil del bolso. Mis dedos se deslizan por la pantalla, abriendo la aplicación del banco. Sin apartar la vista del rostro cambiante de mi suegra, busco la sección de transferencias periódicas. Encuentro la orden de transferencia automática de 1.500 euros a la cuenta de la señora Pilar Rodríguez, programada para el día 1 de cada mes. Pulso el botón de cancelar. La pantalla muestra un mensaje de confirmación. ¿Está segura de que desea cancelar esta transferencia periódica? Sin la menor vacilación, pulso aceptar. Un suave bip suena desde el teléfono. Operación realizada con éxito. Levanto la cabeza. Mi sonrisa se acentúa. Miro directamente a los ojos de Pilar. Mi voz tan fría como mi sonrisa. Clara y decidida. Tienes toda la razón, mamá. ¿No tienes ninguna obligación de servirme? Hago una pausa, viendo cómo su rostro palidece. Así que, a partir de este preciso instante, yo también quedo liberada de mi obligación de ser tu cajero automático. Los 1.500 euros mensuales quedan oficialmente cancelados. A partir de ahora, estamos en paz. La historia de mi vida de la rebelión de una esposa que había sacrificado demasiado no había hecho más que empezar. ¿Abrirá esta audaz decisión un nuevo y brillante capítulo para Lucía o la empujará a una guerra aún más feroz con sus seres más queridos? Antes de continuar, quiero compartir que la historia que están escuchando puede contener elementos creativos apoyados por tecnología, pero todos ellos tienen el propósito de ofrecerles un relato entretenido y cautivador. Y lo que es más importante, de honrar el valor de la independencia, la autoestima y la fuerza de la mujer en la sociedad moderna. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. 3 años. Habían pasado exactamente 3 años desde que entré en esta casa como la esposa de Daniel, la nuera de Pilar. 3 años viviendo en una obra de teatro escrita por mí misma. Una obra sobre el sacrificio y la autoestima pisoteada. Solía pensar que el amor lo podía todo, que el amor podía transformar a una mujer fuerte e independiente en alguien dócil, dispuesta a dar un paso atrás para que su hombre brillara. Pero me equivoqué. Fue un error fatal. Mi sacrificio no me granjeó respeto. Solo alimentó su codicia y su egoísmo, haciéndolos crecer día a día. Estoy sentada en mi cama, con la espalda recta, ignorando los golpes y los gritos cada vez más fuertes de Pilar al otro lado de la puerta. Abre la puerta ahora mismo. ¿Qué has dicho, desgraciada? ¿Te estás rebelando? Los golpes se convierten en un aporreo frenético, pero todo ese caos sonoro parece no poder alcanzarme. En mi mente solo hay imágenes a cámara lenta del pasado, del día en que comenzó esta tragicomedia. Conocí a Daniel en una fiesta de la empresa. Era empleado en otro departamento, un hombre de apariencia agradable, de habla moderada y algo tímido. Fue precisamente esa timidez lo que me atrajo. En un mundo de negocios lleno de gente astuta y calculadora, la aparente sinceridad de Daniel era como un soplo de aire fresco. Nos enamoramos rápidamente. Nuestro amor entonces era hermoso, libre de ataduras materiales. Yo lo amaba por su dulzura, y él, probablemente, me amaba por mi dinamismo y mi determinación. En aquel momento, yo era jefa de departamento, y él, un simple empleado. La brecha en nuestros estatus y salarios ya existía, pero el amor me cegó y le ignoré. El día que decidimos casarnos, hice algo que más tarde me daría cuenta de que fue el mayor error de mi vida. Con el dinero que había ahorrado tras años de trabajo duro, compré este lujoso apartamento. Un piso de más de 100 metros cuadrados con vistas a toda la ciudad, un activo valorado en más de 1.000.000 de euros. Me paré en medio del piso, que aún olía a pintura fresca, con el corazón lleno de felicidad y planes para nuestro futuro hogar. Pero entonces, una preocupación surgió en mí. Daniel, ¿qué pensaría él?
Su sueldo en aquel entonces apenas superaba los 1,200 euros al mes. ¿Cómo podría entrar con confianza en una casa tan lujosa como esta en calidad de marido y cabeza de familia? El orgullo de un hombre, sé lo grande que puede ser. Temía que se sintiera inferior, acomplejado. Y por amor, para proteger su frágil ego, mentí. Cariño, mi empresa tiene una política de alquiler subvencionado para directivos. He conseguido este piso, es baratísimo, solo unos cientos de euros al mes. Vivimos aquí un tiempo y cuando ahorremos, compramos nuestra propia casa, ¿vale? Lo dije con una sonrisa radiante y el corazón latiéndome a mil por la mentira. Daniel se lo creyó al instante. Me abrazó con fuerza, sus ojos brillando de alegría y orgullo. Mi mujer es increíble. ¿No sospechó nada? Y su familia, cuando vino a ver el piso, también se creyó la historia. Pilar me cogió la mano, sonriendo de oreja a oreja, pero sus ojos recorrían rápidamente el apartamento, evaluando cada mueble caro. ¡Qué suerte tiene nuestra Lucía! Desde que está con mi Daniel, su carrera ha despegado, y en un piso de alquiler tan elegante. Y así comenzó la farsa. Yo, la dueña de la casa, me convertí de repente en la afortunada inquilina con un alquiler barato. Y ellos, que no habían aportado ni un solo ladrillo, adoptaron sin dudarlo la mentalidad de propietarios. Después de la boda ascendí a directora comercial. Mis ingresos se dispararon a casi 8,000 euros netos al mes, pero también lo oculté. Solo le dije a Daniel que mi sueldo había aumentado un poco, a unos 2,500 o 3,000 euros. Temía que la cifra real lo abrumara, que lo hiciera sentir inferior. Quería que estuviera cómodo. Quería que siguiera siendo el hombre dulce y sincero del que me había enamorado. Creí que estaba haciendo lo correcto. Pero no me di cuenta de que mi ocultación, mi sacrificio, era el terreno fértil para que brotaran las malas hierbas. Pilar y Laura se mudaron con nosotros justo después de la boda. La excusa fue para hacer compañía y que una madre anciana necesita a su hijo cerca. No me opuse, pensé que era mi deber filial, pero me equivoqué. No vinieron a hacer compañía, vinieron a disfrutar de la vida. Cuando se enteraron de que tenía unos ingresos decentes, empezaron a verme como una mina de oro. Pilar me exigió que le diera 1,500 euros al mes para gastos de la casa, una cifra absurda para una familia de 4 adultos. Pero dijo que era para la comida, las facturas y también para pagarle por sus labores domésticas. Apreté los dientes y acepté, aunque sabía perfectamente que ella no hacía nada. Apenas cocinaba una cena al día, y a menudo de mala gana. La mayor parte de su tiempo la dedicaba a ver telenovelas y a ir de compras. En cuanto a Laura, mi queridísima cuñada, después de graduarse en la universidad, declaró que necesitaba un tiempo de descanso para encontrar un trabajo adecuado. Y ese tiempo de descanso ya se ha prolongado durante 2 años. Ha convertido el salón en su pasarela personal y la tarjeta de crédito adicional que Daniel le dio, que en realidad se paga con mi dinero en su herramienta para satisfacer su adicción a las compras. Ropa, bolsos, cosméticos de marca llenan su habitación. Cuando le mencioné sutilmente a Daniel el tema de su hermana, él simplemente lo descartó. Aún es joven, déjala que busque trabajo a su ritmo. Eres su cuñada, no te cuesta nada apoyarla un poco. Tú ganas bien. Sí, yo gano bien. Y precisamente porque gano bien, tengo la obligación de satisfacer todas sus demandas. Mi sacrificio fue gradualmente considerado una responsabilidad, mi bondad una estupidez. Disfrutaban de mi esfuerzo como si fuera su derecho, pero nunca me dieron el más mínimo respeto. Me menospreciaban porque a sus ojos yo seguía siendo la nuera afortunada que se había casado con su hijo y vivía en un piso de alquiler barato. No sabían que cada ladrillo, cada aire acondicionado, cada lámpara de esta casa fue comprada con mi dinero. Vivían como parásitos en el mismo cuerpo que despreciaban. Los golpes en la puerta han cesado, reemplazados por los insultos de Pilar y los sollozos fingidos de Laura. Oigo también la voz de Daniel intentando calmarlas, pero no dice una sola palabra en mi defensa. Nunca lo ha hecho. Siempre ha sido así, un cobarde que se sitúa en el medio, pero cuya balanza siempre se inclina hacia su madre y su hermana. La ilusión del amor, de un hogar feliz, se ha derrumbado por completo dentro de mí. Ya no soy la Lucía de hace 3 años, una chica ingenua que creía que el amor lo conquistaba todo. La Lucía de hoy, acorralada, ha descubierto una amarga verdad. El sacrificio que no se basa en el respeto mutuo es solo autodestrucción. Y yo llevo demasiado tiempo autodestruyéndome. Es hora de reclamar lo que es mío, no solo el dinero, sino mi autoestima, mi valor como persona. Esta farsa tiene que terminar, y seré yo quien escriba el acto final. Esa noche dormí profundamente, el primer sueño en 3 años sin pesadillas de críticas o miradas de desprecio.
Ya no sentía el peso del sacrificio sobre mis hombros. En su lugar, había una sensación de ligereza, una liberación extraña. Cuando la alarma sonó a las 6 de la mañana, no me levanté a rastras para correr a la cocina a preparar el desayuno para una familia de desagradecidos. En lugar de eso, entré tranquilamente en el baño y me sumergí en una bañera de agua caliente llena de espuma. Me miré en el espejo, ya no era la Lucía despeinada, vistiéndose a toda prisa con un traje de oficina arrugado. La Lucía de hoy tenía que ser diferente. Dediqué casi una hora a cuidarme. Elegí el vestido de diseñador más elegante de mi armario. Un vestido que había comprado hacía mucho tiempo, pero que nunca me había atrevido a usar por miedo a que mi suegra dijera que era un despilfarro. Me maquillé con esmero, una base perfecta, un delineado de ojos afilado y un labial rojo intenso. Cuando me miré por última vez en el espejo, vi a una mujer completamente diferente. Una mujer segura, fuerte y consciente de su propio valor. Ya no era la sombra desdibujada en mi propia casa. Era la dueña. Y era hora de que todos se dieran cuenta. A las 7:30 en punto, salí de mi habitación con el bolso en la mano. El salón estaba extrañamente silencioso. Quizás después de una noche de gritos, todos estaban agotados. Las puertas de las habitaciones de mi suegra y mi cuñada seguían cerradas. La de Daniel, también, mejor. Sin decir una palabra, me puse mis tacones. El sonido de los tacones golpeando el suelo de mármol resonaba clac clac, firme y poderoso. Abrí la puerta, salí y la cerré de un portazo. El estruendo fue como una declaración. El comienzo de un día nada tranquilo. Conduje hasta una cafetería elegante que servía los desayunos que tanto me gustaban. Pedí unos huevos Benedict, un zumo de naranja natural y un café caliente. Me senté junto a la ventana, disfrutando tranquilamente de mi comida mientras observaba el ajetreo de la gente en la calle. Sentí una paz absoluta. Esta era la vida que merecía. Una vida creada por mí misma y para disfrutarla al máximo, no para compartirla con quienes no la merecían. Incluso tuve tiempo para leer unas páginas de un libro, un hábito que había abandonado hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en el piso 25, una verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Podía imaginar la escena con total claridad. Sobre las 8:30, Pilar y Laura saldrían de sus habitaciones, bostezando. Ambas irían directamente a la cocina, esperando encontrar un desayuno caliente servido en la mesa, como siempre, pero solo las recibiría una cocina fría y vacía. Ni olor a café recién hecho, ni tostadas calientes, ni siquiera una tetera con agua caliente. Solo silencio, y las ollas y sartenes limpias, inmóviles en su sitio. Pilar, sin duda, se pondría furiosa. ¡Esa bruja! ¡Esa desgraciada! ¿Se atreve a irse sin cocinar nada? ¿Quiere que nos muramos de hambre? Gritaría algo así, mientras Laura se quejaría. Mamá, tengo hambre. Sin desayunar, ¿cómo voy a hacer el directo? Luego se despertaría Daniel. Miraría la cocina vacía con desconcierto y después los rostros furiosos de su madre y su hermana. ¿Dónde está Lucía?, preguntaría estúpidamente. Y Pilar respondería, se ha revelado, se ha largado. Llámala y que vuelva aquí ahora mismo. Pero no podrían contactarme, porque anoche bloqueé sus números. El hambre y la ira harían que Pilar perdiera la paciencia. Olvídala. ¿Acaso no podemos vivir sin ella? Voy al mercado a comprar algo. Dame dinero. Le tendería la mano a Daniel. Un gesto familiar, pero Daniel nunca llevaba mucho efectivo. No tengo dinero, mamá. Usa tu tarjeta. Y ahí empezaría el verdadero drama. Pilar iría a su habitación a por la tarjeta bancaria que le di para los gastos. Estaría convencida de que todavía tendría un saldo de varios miles de euros, como de costumbre. Pero no iría al mercado directamente. Su costumbre era comprobar primero el saldo. Abriría la aplicación del banco en su móvil y se quedaría paralizada. La cifra de 1.500 euros que esperaba ver a principios de cada mes no aparecería. En su lugar vería un mensaje frío del sistema. La transferencia periódica de 1.500 euros desde la cuenta de Lucía García Pérez ha sido cancelada a las 21:05 de ayer. La expresión de su rostro en ese momento sería una obra de arte, de la ira a la confusión y de la confusión al pánico más absoluto. «Dios mío, lo ha hecho de verdad», balbucearía, con las manos temblorosas. Laura y Daniel se acercarían y al ver el mensaje tampoco darían crédito a sus ojos. Habían pensado que mis palabras de anoche eran solo un enfado pasajero, una amenaza vacía. Nunca imaginaron que me atrevería a hacerlo, a cortar su fuente de ingresos de una manera tan drástica y decidida. La verdadera tormenta había llegado. El pánico comenzaría a apoderarse de esa familia acostumbrada a vivir en una falsa opulencia. Y esto era solo el principio. El pánico en el piso 25 se convirtió rápidamente en un caos frenético. Podía imaginar a Pilar,
Tras unos segundos de shock, soltando un grito desgarrador, un grito lleno de ira y miedo. Imposible. Esa bruja se ha atrevido. Se ha atrevido a hacerlo de verdad. No se creería el mensaje del móvil. Pensaría que era un error del sistema, algún tipo de fallo. Con un último rayo de esperanza, cogería su bolso. Sin siquiera cambiarse el pijama, se pondría una chaqueta por encima y saldría corriendo por la puerta. ¿A dónde vas, mamá?, gritarían Daniel y Laura, pero ella no respondería. En su mente solo había un objetivo: el cajero automático. Correría como una loca hasta el vestíbulo, aporreando los botones del ascensor. La espera de unos segundos se le haría eterna. En cuanto se abrieran las puertas, se metería dentro, ignorando las miradas extrañadas de los vecinos. Su destino era el cajero más cercano, a unos cientos de metros del edificio. Llegaría jadeando, introduciría la tarjeta en la ranura con manos temblorosas. La pantalla se iluminaría pidiendo el PIN. Lo teclearía con prisas, equivocándose una vez por los nervios. Al segundo intento, el PIN sería correcto. No elegiría sacar dinero. Elegiría la opción de consultar saldo, rezando para que la cifra que apareciera fuera de 1,000 y pico euros. Pero la pantalla mostraría una cifra fría y cruel. Una cifra que sería como una bofetada en toda la cara. Saldo disponible, 5 euros y 78 céntimos. 5 euros con 78 céntimos. Ni siquiera suficiente para comprar un desayuno decente para la familia. La última esperanza de Pilar se desvanecería. La verdad estaba ahí, clara y brutal. No solo lo había dicho, lo había hecho. El grifo se había cerrado. Se quedaría paralizada frente al cajero, con los ojos como platos fijos en la cifra. La persona que esperaba detrás empezaría a impacientarse, pero ella no oiría nada, no vería nada. Solo un zumbido en sus oídos y un vacío aterrador en su mente. Cuando el mareo pasó, fue reemplazado por una furia sin precedentes. Sacó la tarjeta de un tirón y corrió de vuelta a casa, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Nada más entrar, tiró el bolso al suelo con rabia. ¡No hay nada! ¡Ni un céntimo! Esa desgraciada lo ha cortado de verdad. Daniel y Laura, al oírla, palidecieron. Mamá, ¿y ahora qué hacemos?, empezó a llorar Laura. Mi maquillaje, el dinero para salir con mis amigas, para comprar ropa. ¿Qué hago ahora? Daniel, por su parte, no paraba de dar vueltas por el salón. Era el hombre de la casa, pero nunca había tenido que preocuparse por el dinero. De todo me encargaba yo. Ahora que la carga volvía a caer sobre él, estaba completamente perdido e impotente. ¿Y tú qué haces ahí parado?, le gritó Pilar a su hijo. ¡Eres su marido! No puedes controlar a tu mujer. Llámala ahora mismo. Oblígala a devolver el dinero. Dile que si no lo hace, que no se atreva a volver a poner un pie en esta casa. Presionado por su madre, el orgullo masculino de Daniel se despertó, ¿cierto? Él era el marido, él tenía la autoridad. Nunca había pensado que yo, la esposa siempre dócil, me atrevería a desafiarlo así. Sacó el móvil y marcó mi número. En ese momento, yo acababa de pagar mi desayuno y me dirigí al coche para ir a la oficina. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando Daniel. Sonreí con ironía. Quizás debería cambiar este nombre. Contesté, pero no dije nada. Esperé en silencio. Al otro lado de la línea, la voz de Daniel sonó, no con tono de disculpa o conciliación, sino con un tono autoritario y prepotente. Lucía, ¿a qué demonios estás jugando? ¿Por qué le has cortado el dinero a mi madre? ¿No te das cuenta de que estás revolucionando toda la casa? Te doy 5 minutos para que le devuelvas el dinero o si no, atente a las consecuencias. Escuché todo en silencio. Ni una pizca de arrepentimiento, ni un atisbo de comprensión. Solo le importaba el dinero, el caos de su madre y su hermana. Ni siquiera me preguntó por qué lo había hecho. No pensó en mis sentimientos de la noche anterior. Para él yo era la culpable por defecto. Respiré hondo y respondí, con voz fría y distante. ¿Has terminado? Si es así, cuelgo. Estoy ocupada. ¿Te atreves?, gritó Daniel. No pongas a prueba mi paciencia, te lo advierto, ¿cómo no? No le dejé terminar. Colgué la llamada con determinación. Inmediatamente entré en mis contactos, busqué su nombre y seleccioné bloquear este contacto. Hice lo mismo con los números de Pilar y Laura. A partir de ahora no podrían molestarme más. Mi silencio absoluto sería la respuesta más contundente y los volvería aún más locos. Daniel seguramente volvería a llamar y al descubrir que estaba bloqueado, su ira alcanzaría su punto máximo. Pero ¿qué podía hacer? ¿Venir a buscarme a la oficina? No creía que tuviera el valor de montar un escándalo en mi lugar de trabajo. Quedarse en casa maldiciéndome, adelante. A la Lucía de hoy ya no le importaba.
El coche se deslizó suavemente por la carretera hacia el imponente edificio de oficinas. Un nuevo día de trabajo comenzaba, y una nueva guerra también acababa de empezar. Ese día me centré por completo en el trabajo. Reuniones, contratos, negociaciones con socios me mantuvieron ocupada. Me obligué a estar tan ocupada que no tuve ni un segundo para pensar en el desastre de casa. Era mi forma de protegerme, de crear un espacio seguro para mi mente. Pero sabía que esta huida era solo temporal. La verdadera confrontación tendría lugar por la tarde, cuando regresara a lo que todavía llamaba hogar. No tenía miedo, al contrario, sentía una fría determinación recorriendo mis venas. Era hora de restablecer el orden, de trazar los límites de forma clara y justa. Al salir del trabajo, no fui directamente a casa. Conduje hasta una gran tienda de electrónica. Fui directamente a la sección de cerraduras inteligentes. Tras recibir el asesoramiento de un empleado, elegí un modelo de última generación con huella dactilar, tarjeta y código. A continuación, me dirigí a la sección de electrodomésticos y compré una pequeña nevera de 2 puertas, suficiente para guardar mi propia comida y bebida. Pagué y solicité la entrega e instalación para esa misma tarde. Todo estaba listo para mi plan. Llegué a casa sobre las 7. El ambiente en el piso era denso, tan tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Los 3 estaban sentados en el salón, sin dirigirse la palabra. Su cena consistía en 3 cuencos de fideos instantáneos, de los que aún salía humo. Al verme, 3 pares de ojos se levantaron al unísono, llenos de odio, indignación y un toque de impotencia. Daniel fue el primero en levantarse. Se acercó a mí con el rostro desencajado. ¿Todavía tienes la cara de volver por aquí? ¿Dónde has estado todo el día? ¿Por qué has bloqueado mi número? Dejé el bolso tranquilamente y lo miré directamente a los ojos. He estado trabajando. Si no, ¿de qué voy a vivir? Y he bloqueado tu número porque no quiero escuchar más tonterías. ¿No tenemos nada de qué hablar? Nada de qué hablar. Se rió con amargura Daniel. Has puesto la casa patas arriba y dices que no tenemos nada de qué hablar. Mi madre y mi hermana han tenido que comer fideos instantáneos porque no tenían dinero para ir al mercado. ¿Te hace feliz? Si me hace feliz o no, no es importante, respondí con voz monótona. Lo importante es que cada uno debe ser responsable de su propia vida. Os habéis acostumbrado tanto a vivir de los demás que ahora os resulta difícil. Pero ya os acostumbraréis. Tú, ¿qué dices? Pilar no pudo quedarse callada más tiempo. Se levantó de un salto, señalándome. ¡Esta casa es de mi hijo! Tú eres solo la nuera, una extraña. No tienes derecho a darnos lecciones aquí. Lárgate de mi casa. ¿Largarme a dónde? Pregunté con una inocencia cargada de peso. ¿Dónde cree que estamos para que me eche? ¿Lo ha olvidado? Este es un piso de alquiler y yo soy la titular del contrato. Si alguien tiene que irse, no soy yo. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para ella. Se quedó sin habla, porque esa era la historia que yo había inventado y que ellos se habían creído durante 3 años. No tenía ningún motivo para echarme de mi propio piso de alquiler. Justo en ese momento sonó el timbre. Fui a abrir. 2 repartidores y un técnico de instalación estaban fuera. Buenas tardes. Traemos una nevera y venimos a instalar una cerradura inteligente para la señora Lucía García. Sí, pasen, por favor, dije, volviéndome para mirar las 3 caras de asombro que no entendían nada. El técnico fue directo a la puerta de mi dormitorio y comenzó a desmontar la cerradura antigua. Los otros 2 llevaron con cuidado la pequeña nevera dentro. Los 3 miembros de la familia de Daniel estaban atónitos. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó Daniel. Me crucé de brazos, esperando a que el técnico terminara de instalar la nueva cerradura y los repartidores colocaran la nevera en un rincón. Cuando se fueron, me volví para enfrentarlos. Saqué el pequeño mando a distancia y pulsé un botón. La puerta de mi dormitorio se cerró automáticamente con un seco clic. Como pueden ver, comencé mi discurso, con voz clara y firme. A partir de hoy, esta habitación es mi espacio privado absoluto. Sin mi huella dactilar o el código, nadie puede entrar. Hice una pausa para ver su reacción. El rostro de Daniel pasó de pálido a morado. Se sentía humillado, despojado de su derecho como marido y dueño de su propio dormitorio. A continuación, continué señalando la pequeña nevera. Aquí guardaré mi propia comida y bebida. No tocaré nada de la nevera grande de fuera. A cambio, espero que nadie toque nada de la mía. Finalmente llegué a la conclusión, una conclusión que cortaba como un cuchillo cualquier vínculo financiero entre nosotros. Y esto es lo más importante. A partir de hoy, entramos oficialmente en un régimen de cada uno paga lo suyo, cada uno come lo suyo, cada uno hace lo suyo. No contribuiré ni con un céntimo a los gastos comunes.
Las facturas de la luz, el agua, internet y los gastos de comunidad, a final de mes, cuando lleguen, las dividiremos entre 4. Cada uno pagará su parte. Quien no pague, los servicios se cortarán. ¿Ha quedado claro? Nadie respondió. Se quedaron allí, paralizados como estatuas. No podían creer que Lucía, la nuera y esposa dócil y sumisa, pudiera volverse tan decidida y despiadada. No les había dejado ninguna salida. Había construido un muro sólido, dividiendo el límite entre mi mundo y el suyo. Un muro construido con dolor, decepción y desprecio. A este lado del muro estaba mi independencia y mi libertad. Al otro lado, el infierno al que ellos mismos tendrían que enfrentarse. La vida bajo el nuevo acuerdo que impuse comenzó de manera tensa y forzada. Los primeros días, el ambiente en casa era como un campo de batalla después de la lucha. No había disparos ni bombas, pero la hostilidad y el odio flotaban en cada metro cúbico de aire. Cada vez que salía de mi habitación, 3 pares de ojos me seguían como si fuera su enemiga mortal. No me hablaban y yo tampoco me molestaba en empezar una conversación. Vivíamos bajo el mismo techo como extraños en un piso compartido. Peor incluso, porque entre nosotros solo había desprecio. Mi nueva vida, sin embargo, dio un giro positivo. Sin tener que levantarme temprano para cocinar, sin tener que limpiar para una familia de perezosos, tenía mucho más tiempo para mí. Todas las mañanas desayunaba tranquilamente fuera, tomaba un café y luego iba a la oficina. Por las noches tampoco volvía a casa directamente. Iba al gimnasio, al spa o quedaba con amigos. Cuando llegaba a casa, solo tenía que sacar la comida que había preparado de mi pequeña nevera y calentarla. Generalmente comidas saludables como ensaladas, pechuga de pollo o salmón a la plancha, platos que antes rara vez comía porque mi suegra siempre se quejaba de que eran caros y un despilfarro. Cenaba en mi habitación, con música suave, leyendo un libro. Era un mundo de paz, mi propio oasis en medio del infierno, pero el mundo fuera de la puerta de mi habitación era todo lo contrario. El infierno realmente había comenzado para ellos 3. Los primeros días todavía intentaban mantener las apariencias. Pilar y Laura seguían vistiéndose bien, navegando por sus móviles y viendo la televisión. Daniel todavía volvía del trabajo a su hora, intentando parecer el pilar de la familia. Le dio a su madre su sueldo íntegro de 1,500 euros para los gastos, pero 500 euros, para una familia acostumbrada a gastar 4 o 5 mil al mes, era como una gota en el océano. Después de solo 3 días, la mitad de ese dinero ya se había esfumado. Pilar mantenía su hábito de comprar en el supermercado sin mirar los precios. Laura seguía pidiendo cosas online con una inocencia pasmosa, y Daniel todavía tenía que pagar la gasolina, sus almuerzos y los cafés con sus amigos. No se daban cuenta de que su billetera ya no era un pozo sin fondo. Al cuarto día, mientras estaba en mi habitación trabajando, escuché una fuerte discusión fuera. Mamá, ¿cómo es posible que te hayas gastado el dinero tan rápido? En solo unos días te has fundido casi todo mi sueldo. Era la voz de Daniel, llena de irritación e impotencia. ¿Qué dices? ¿En qué he gastado tanto? ¿En la compra para toda la familia? ¿En 4 cosas? ¿Sabes lo caro que está todo ahora? ¿O es que te duele gastar dinero en tu madre y tu hermana? Gritó Pilar, defendiéndose. Pero es que no tengo más. Este mes todavía quedan las facturas de la luz, el agua, internet, la comunidad y la parte de Lucía. Nos obliga a dividirlo todo. Si no pagamos, lo cortan. Pues que lo corte. ¿A quién le importa esa bruja? Y tú, Laura. Pilar se volvió hacia su hija. Deja de comprar tanto. ¿Todo el día con ropa y bolsos? ¿Acaso se come? Vaya, mamá, qué gracia. Soy una chica. Si no compro, ¿qué hago? ¿Quieres que salga a la calle hecha una defecio para que la gente se ría de mí? Todo es culpa de Daniel. Vaya hombre más inútil. Deja que su mujer se le suba a la chepa. Y ahora toda la familia tiene que sufrir así. Laura, sin quedarse corta, culpó a su hermano. La discusión duró horas. Una lucha interna entre parásitos cuyo huésped se había marchado. Se culpaban, se criticaban, pero ninguno admitía que su propia pereza y sus hábitos de despilfarro los habían llevado a esta situación. A partir de ese día, sus comidas empezaron a cambiar. Se acabaron los filetes y el marisco, se acabaron los platos elaborados. En su lugar, tofu, huevos fritos y finalmente, fideos instantáneos. Una semana después de mi declaración de independencia financiera, el cambio en la casa era evidente. Nadie limpiaba. El salón estaba cada vez más desordenado, con envoltorios de patatas fritas y cáscaras de pipas por el suelo. El cubo de la basura rebosaba, y nadie se molestaba en vaciarlo. El olor a fideos instantáneos se convirtió en el aroma característico de este lujoso apartamento. Y la verdadera tortura para ellos llegaba cada noche sobre las 7:30, cuando su hambre estaba en su punto álgido. El repartidor llamaba al timbre. Yo salía a recoger mi pedido. A menudo platos con un aroma irresistible,
un buen chuletón, una pizza de marisco o un pequeño pedido de sushi de calidad. El delicioso olor de la comida se extendía por toda la casa, colándose en cada rincón, torturando el olfato de las 3 personas que comían fideos en la cocina. Podía oír cómo tragaban saliva, podía sentir sus miradas de anhelo y odio, mientras yo, tranquilamente, llevaba mi comida a mi habitación y cerraba la puerta. No era un acto de venganza por mi parte, simplemente estaba viviendo mi vida, pero para ellos era una humillación, una provocación insoportable. El hambre, tanto literal como figurada, estaba destrozando su máscara de falsa sofisticación. El estatus y la clase de los que siempre se habían jactado ahora no eran más que una farsa. Y cuando a la gente se la acorrala por el hambre y la necesidad, no se detendrán ante nada, por más ruin que sea, para sobrevivir. Sabía que mis días de paz no durarían mucho. El contraste entre mi vida y la suya era cada vez más evidente. Mientras yo me volvía más guapa y radiante, gracias al tiempo que dedicaba a cuidarme y a mi tranquilidad mental, ellos 3 se veían cada vez más demacrados. Pilar adelgazó, su rostro siempre amargado y tenso. Laura, sin dinero para compras, apenas hacía directos. Su ropa vieja no podía ocultar su aspecto cansado y abatido. Pero quien más cambió fue Daniel, el hombre al que una vez amé. El hombre que siempre aparecía impecable y bien vestido, ahora parecía patético. Había perdido peso, lucía una barba descuidada y su ropa de trabajo ya no estaba planchada. La presión de mantener a una familia acostumbrada al lujo, sumada a la humillación de verme cada día, lo había convertido en otra persona, una persona irritable y desesperada. Sabía que, con su carácter y su orgullo masculino herido, no podría soportar esta situación por mucho tiempo. Intentaría recuperar lo que él consideraba suyo, el control y su posición como marido. Y no me equivoqué. Una noche, al volver del trabajo, noté algo extraño. La cerradura inteligente de mi puerta registraba múltiples intentos fallidos de abrir con un código incorrecto. El historial de acceso mostraba que los intentos se habían producido al mediodía, mientras yo estaba en la oficina. Mi instinto me dijo que algo iba mal. Solo había 3 personas en esta casa, y estaba segura de que no habían sido ni Pilar ni Laura. Solo podía ser Daniel. Estaba intentando entrar en mi habitación. Pero, ¿para qué? ¿Para registrar mis cosas o para buscar algo de valor? Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé que en mi habitación tenía una pequeña caja fuerte. Dentro, además de algunas joyas, guardaba documentos importantes, incluyendo informes confidenciales de la empresa y contratos que traía a casa para terminar. Si esos documentos se filtraban o se usaban para chantajearme, las consecuencias serían muy graves. No podía tomarlo a la ligera. La bajeza de un hombre desesperado es impredecible. Inmediatamente, compré por internet una microcámara de seguridad, de las que se pueden camuflar y conectar directamente al móvil. Al día siguiente, cuando la recibí, la instalé discretamente en un rincón oculto de una estantería, con una vista panorámica de la habitación, especialmente de la puerta y la caja fuerte. Había tendido una trampa y solo tenía que esperar a que la presa cayera en ella. No tuve que esperar mucho. 2 días después, un sábado por la noche, les dije que había quedado para cenar y ver una película con unos amigos y que probablemente volvería muy tarde. Era la excusa perfecta. Salí del edificio con el coche, pero no fui a ninguna parte. Aparqué en una cafetería cercana, pedí algo de beber y abrí la aplicación del móvil para conectarme a la cámara. La pantalla mostraba la imagen familiar de mi dormitorio, tranquilo y sin nada fuera de lo normal. Esperé pacientemente. Sobre las 10 de la noche, el espectáculo comenzó. La puerta de mi habitación apareció en la pantalla. Después de unos segundos, el pomo se movió ligeramente. Luego, un pequeño sonido metálico. Daniel estaba intentando forzar la cerradura. Contuve la respiración. El corazón me latía con fuerza. Una parte de mí todavía esperaba haberme equivocado, que el marido al que una vez amé no pudiera ser tan despreciable. Pero esa esperanza se desvaneció. Después de un rato intentándolo sin éxito con la cerradura inteligente, Daniel se rindió. Pero no se fue. Desapareció un momento y volvió con unos alicates y un destornillador. Iba a reventar la puerta. Mi corazón se heló. Cualquier sentimiento de afecto conyugal, por pequeño que fuera, se extinguió en ese instante. El hombre en la pantalla ya no era el Daniel que conocía. Era un ladrón, un cobarde que intentaba irrumpir en el espacio privado de su propia esposa. Pero quizás al darse cuenta de que romper la puerta haría mucho ruido, Daniel se detuvo de nuevo. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, con expresión de frustración e ira. De repente, se detuvo, mirando fijamente el espacio sobre la puerta. Recordó algo. Antes, cuando aún vivíamos como pareja, solíamos dejar una llave de repuesto encima del zapatero del pasillo por si alguien lo olvidaba.
Había olvidado por completo ese detalle. Daniel salió de puntillas y, unos segundos después, regresó con la llave metálica en la mano. Mi cerradura inteligente también tenía una apertura manual. Un error por mi parte. Daniel introdujo la llave temblando en la cerradura. Un clic y la puerta de mi habitación se abrió. Entró sigilosamente, cerrando la puerta con cuidado. Su objetivo era claro. No registró el tocador ni el armario. Fue directamente a mi caja fuerte. Empezó a probar combinaciones familiares. Mi cumpleaños, el suyo, nuestro aniversario de boda. Pero yo había cambiado la contraseña hacía mucho tiempo. Después de varios intentos fallidos, la caja fuerte emitió un pitido largo y se bloqueó temporalmente. Daniel furioso le dio una patada. Miró a su alrededor como una bestia acorralada. Entonces, sus ojos se posaron en el maletín de documentos que había dejado sobre mi escritorio. Eso era lo que quería. Planeaba robar documentos de la empresa para chantajearme. Ya era suficiente. No podía seguir mirando. Guardé la grabación, apagué el teléfono, pagué mi consumición y conduje de vuelta a casa. Me moví en silencio, como un gato, abriendo la puerta del piso sin hacer ruido. La televisión del salón seguía encendida a todo volumen. Pilar y Laura seguían absortas en sus mundos, sin saber que su hijo y hermano estaba cometiendo un acto vil en mi habitación. Fui de puntillas hasta la puerta de mi dormitorio y la abrí de golpe. ¿Qué estás haciendo aquí? Daniel dio un respingo, dejando caer los documentos al suelo. Se giró, con el rostro pálido como el papel al verme de pie en la puerta. Tú, ¿cómo es que has vuelto a esta hora? Tartamudeó con pánico en los ojos. Si no hubiera vuelto, te habrías llevado todo esto, ¿verdad? Señalé los documentos en el suelo. ¿Qué pretendías? ¿Robar documentos de mi empresa para extorsionarme? ¿Sabes que eso es un delito? No, no es lo que piensas. Yo solo buscaba algo. Intentó negarlo Daniel, pero su voz temblorosa lo delató. ¿Buscando algo? Sonreí con desprecio. No tienes que seguir actuando, Daniel. Lo he visto todo. Saqué mi teléfono y reproduje el video desde el principio. La grabación mostraba toda su actuación. Forzando la cerradura, intentando abrir la caja fuerte y registrando mis documentos. Cada imagen, cada sonido era nítido. El rostro de Daniel cambió de pálido a grisáceo. Miraba la pantalla del teléfono, todo su cuerpo temblaba. Su última máscara de orgullo se había hecho pedazos, dejando al descubierto el verdadero rostro de un cobarde. Un hombre que vivía de su mujer hasta el punto de tener que robarle. Se derrumbó en el suelo, mirándome con una mezcla de miedo y súplica. Con esta prueba puedo llamar a la policía ahora mismo, dije, con voz gélida, y te enfrentarías a cargos por allanamiento y robo. ¿Has pensado cuántos años pasarías en la cárcel? No, Lucía. Por favor, no llames a la policía, suplicó Daniel, arrastrándose para abrazar mis piernas. Me equivoqué. Fue una locura. Perdóname esta vez. Di un paso atrás, evitando su contacto. Miré al hombre arrodillado a mis pies, sin sentir ya amor ni compasión, solo asco. Nuestro matrimonio, en este preciso instante, había muerto definitivamente. Después de la noche en que pillé a Daniel infraganti, el ambiente en casa se volvió aún más asfixiante. Daniel pasó de ser un prepotente a una sombra silenciosa. Salía temprano y volvía tarde, evitándome a toda costa. El miedo a que lo denunciara y la vergüenza lo habían aplastado por completo. Pilar y Laura, después de que Daniel les confesara todo entre sollozos, también guardaron silencio. Su silencio no era por arrepentimiento, sino por miedo. Miedo a que yo cumpliera mi amenaza y enviara a su hijo y hermano a la cárcel. Podría haber terminado todo en ese momento. Podría haber usado el video para echarlos a los tres de casa, pero no lo hice. No por compasión, sino porque quería que probaran la humillación lentamente. Quería que se dieran cuenta por sí mismos de cómo su estupidez y su codicia los habían llevado a este final. Quería que se derrumbaran bajo el peso de las mismas ilusiones que habían construido. Y la oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Pilar tenía un grupo de amigas jubiladas con las que solía ir a misa, de viaje y por supuesto a presumir de sus hijos. Antes, cuando yo era el cajero automático de la familia, Pilar siempre era la más destacada del grupo. Se enorgullecía de su hijo brillante, su nuera que ganaba un dineral y su vida de lujo en un piso de categoría. Siempre era el centro de la admiración y la envidia. Pero desde que corté la financiación, ya no se atrevía a presumir tanto. La escasez se reflejaba en su rostro y en la ropa vieja que tenía que repetir. Esto la molestaba enormemente. En una de sus reuniones, quizás incitada por sus amigas o por su enorme ego, Pilar se fue de la lengua. Escuché por casualidad su conversación telefónica con una de ellas. ¿Qué va? Mi nuera está con un proyecto muy grande y por eso andamos un poco tensos, pero nada más. Sigue siendo un sol conmigo.
Mirad, para demostrároslo, os invito a todas a casa este domingo. Una fiesta. Con marisco. Mi nuera demostrará sus dotes de chef. Venid, que lo pasaremos genial. Al colgar, suspiró. Supe que estaba jugando su última carta. Estaba convencida de que, por mucho que estuviera enfadada, no sería capaz de dejarla en ridículo delante de sus amigas. Creía que por mi propio orgullo y el de la familia cedería y pondría el dinero para la fiesta, y una vez que cediera, habría una segunda y una tercera vez. Ese era su plan, un plan basado en una comprensión totalmente errónea de quién era yo ahora. Al día siguiente empezó a lanzarme indirectas. Ay, este domingo tenemos visita importante. Amigas íntimas mías. Vienen porque nos aprecian mucho. Luego se dirigió a Daniel. Hijo, dile a tu mujer que lo prepare todo bien, ¿eh? No quiero quedar mal con mis amigas. Daniel solo bajó la cabeza, sin atreverse a decir nada. Yo permanecí en silencio, como si no hubiera oído nada. Mi silencio la inquietó un poco, pero seguía convencida de que actuaría. El viernes fui a trabajar como siempre. Por la noche no dije nada, solo entré en mi habitación. El sábado por la mañana, mientras los tres esperaban ansiosos a ver qué hacía, saqué tranquilamente una pequeña maleta de mi habitación. ¿Una maleta que había preparado la noche anterior? ¿A dónde vas?, preguntó Daniel, sorprendido. Me voy de fin de semana. El trabajo ha sido muy estresante, necesito relajarme, respondí con naturalidad. Arrastré la maleta hacia la puerta y antes de salir me giré y añadí: que paséis un buen fin de semana en casa. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí 3 rostros de absoluto asombro. No podían creerlo, me había ido. Había ignorado la invitación de mi suegra, el orgullo de la familia. Había elegido irme de viaje. Y realmente me fui. Conduje hasta un lujoso resort en las afueras, regalándome 2 días de completo descanso. Apagué el teléfono, me bañé en la piscina, leí y disfruté de la paz. Mientras tanto en casa se desataba un terremoto. Pilar estaba como en ascuas. Me llamaba una y otra vez, sin éxito. Daba vueltas por la casa, maldiciendo sin parar. ¡Maldita sea! Se ha ido de verdad. ¿Y ahora qué? Las invitadas vienen mañana. Daniel y Laura también estaban desesperados. Mamá, ¿y si llamas y lo cancelas?, sugirió Laura. ¿Cancelar? ¿Cómo voy a cancelar? Ya he presumido delante de todas. Si cancelo ahora, ¿dónde meto la cara?, replicó Pilar. Se habían metido ellos solos en un callejón sin salida, sin dinero y sin mí. Era imposible que organizaran la mariscada que habían prometido, pero por orgullo tampoco se atrevían a cancelar. Al final decidieron arriesgarse. Juntaron el poco dinero que les quedaba, fueron al mercado y compraron algo de cerdo y unas verduras, pensando en preparar unos platos sencillos para salir del paso. El domingo, a la hora acordada, el grupo de amigas de Pilar empezó a llegar. Una docena de señoras elegantemente vestidas, perfumadas, que entraron en el lujoso apartamento con grandes expectativas. Pero lo que las recibió no fue un banquete, sino un ambiente incómodo y unos pocos platos escasos sobre la mesa. ¿Y tu nuera, Pilar?, preguntó una de ellas. Pilar forzó una sonrisa. Le surgió un imprevisto en el trabajo y no ha podido llegar. Pero servíos, por favor. Pero su mentira no duró mucho. La comida transcurrió en un silencio incómodo. La comida era escasa y no muy buena. Todas picotearon un poco por cortesía. Los murmullos comenzaron. Pensaba que era una mariscada, no una fiesta de ensaladilla. Seguro que tienen problemas. Mira la cara de Pilar, parece un fantasma. Tanto presumir para acabar haciendo este ridículo. Pilar, sentada allí, escuchaba todos los comentarios, su rostro pasando del rojo a la palidez. La admiración y la envidia que solía recibir se habían transformado en miradas de lástima y burla. Fue una tortura psicológica terrible. Solo quería que se la tragara la tierra. La fiesta terminó rápidamente. Las invitadas se fueron con cara de decepción. En cuanto la última se marchó, Pilar no pudo más. Se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara y rompiendo a llorar. Un llanto de frustración, impotencia y humillación. El falso orgullo que tanto se había esforzado en construir había sido demolido sin piedad por mi simple acto de indiferencia. Tras la humillante fiesta, Pilar se transformó. La vergüenza se convirtió en un odio visceral. Ya no gritaba ni insultaba. En su lugar, adoptó un silencio aterrador. Se encerraba en su habitación, sus ojos siempre desorbitados, mirándome como si quisiera devorarme. Sabía que esa calma precedía a una tormenta aún mayor. Acorralados, sin dinero y sin orgullo, las personas pueden hacer cosas inimaginables. Daniel y Laura tampoco estaban mejor. La pobreza y la humillación los habían despojado de toda razón.
Me veían como la causa de todos sus males. Creían que si lograban someterme, si conseguían que les entregara el dinero, todo volvería a ser como antes. Una ilusión estúpida y peligrosa. Y decidieron recurrir al último recurso, el recurso de los fracasados e impotentes, la fuerza. Esa noche, al volver del trabajo, sentí que algo no iba bien nada más entrar. El aire era denso, anormalmente pesado. Daniel, Pilar y Laura, los tres, estaban sentados en el salón, como si me estuvieran esperando. Daniel se levantó, bloqueándome el paso. Tenemos que hablar. Su voz era seca. No creo que nos quede nada de qué hablar. Intenté pasar a su lado para ir a mi habitación, pero fue más rápido y me cortó el paso con el brazo. ¿No vas a ninguna parte? ¿Hoy vamos a solucionar esto de una vez por todas? ¿Solucionar? ¿Solucionar qué?, pregunté, con un mal presentimiento. El dinero, gritó Laura desde atrás. Devuélvenos el dinero. ¿No tienes corazón para tratar así a la familia de tu marido? Así es, se levantó Pilar, con el rostro descompuesto por la ira. Tienes dinero y dejas que tu suegra, tu cuñada y tu marido coman fideos y pasen vergüenza. ¿Qué clase de esposa y nuera eres? Hoy mismo nos vas a dar todas tus tarjetas bancarias. Así que ese era su plan. Pretendían usar la fuerza del número para presionarme, para robarme mis bienes a la fuerza. Los miré a las tres personas frente a mí, sus rostros marcados por la codicia y la malicia. Un desprecio infinito me invadió. ¿Estáis soñando? Me reí con amargura. El dinero es mío, ganado por mí. ¿Por qué iba a dároslo? ¿Con qué derecho lo exigís? ¿Con el derecho de ser tu marido?, rugió Daniel, su rostro enrojecido por la ira. Soy tu marido. Tu dinero también es mi dinero. Tienes la obligación de mantener a mi madre y cuidar de mi hermana. Es tu responsabilidad. ¿Responsabilidad?, repetí con tono burlón. ¿Y dónde está tu responsabilidad como marido, como hijo, como hermano? Dime, Daniel, ¿qué has hecho tú por esta familia aparte de pedirle dinero a tu mujer? ¿Alguna vez me has defendido de las críticas de tu madre? ¿Alguna vez has aconsejado a tu hermana que sea independiente? Si no has hecho nada de eso, no tienes derecho a hablarme de responsabilidad. Mis palabras fueron como agujas clavándose en el ego herido de Daniel. Se quedó sin argumentos, lo que lo enfureció aún más. Tú, cállate, lo incitó Pilar desde atrás. No discutas más con ella. Si no lo da, se lo quitamos. Coge todas sus tarjetas. Daniel, ¿eres un hombre o qué? Para dejar que tu mujer te domine así. Incitado por su madre, Daniel perdió el control. Se abalanzó sobre mí, con los ojos inyectados en sangre. ¡Dame las tarjetas! Jamás, grité, retrocediendo. Si no me las das, te pegaré. Daniel levantó la mano, una mano que una vez sostuve con todo mi amor, ahora se alzaba para golpearme. En ese momento crítico no sentí miedo, solo una decepción abrumadora, la gota que colmaba el vaso. Todo el afecto, todos los recuerdos, todo lo relacionado con este matrimonio fue borrado por esa bofetada inminente. Pero estaba preparada. En cuanto vi su actitud, activé discretamente la grabadora de audio y video de mi móvil. El teléfono seguía en el bolsillo de mi chaqueta, con la cámara apuntando hacia afuera. La mano de Daniel no llegó a golpearme. Se detuvo en el aire, porque hablé con una voz tranquila y tan fría que daba miedo. Adelante, pégame. Pégame y luego nos veremos todos en el juzgado. Y lo estoy grabando todo, audio y video. La mano de Daniel se congeló. Me miró, atónito. Pilar y Laura también se quedaron paralizadas. Miraron el bolsillo de mi chaqueta, donde la pequeña luz roja de la cámara parpadeaba silenciosamente. Se dieron cuenta de que habían perdido. Se habían metido ellos solos en una trampa sin salida. Miré directamente a los ojos de Daniel, sin emoción alguna. Me acerqué lentamente a la mesa, abrí un cajón y saqué una pila de papeles que tenía preparada desde hacía tiempo. La tiré sobre la mesa, justo delante de él. Daniel, ¿nos divorciamos? Ver a esas personas perder su humanidad por dinero me llenó de tristeza por lo que llaman familia. ¿Tiene el dinero tanto poder sobre la gente? ¿Cómo puede convertir a un marido en un maltratador, a una madre en alguien que incita a su hijo a hacer el mal? Quizás su tragedia no es que fueran pobres, sino que su codicia era inmensamente rica. La demanda de divorcio yacía sobre la mesa, blanca y fría como una sentencia para nuestro matrimonio fallido. Tras unos segundos de silencio absoluto, Daniel pareció recuperarse, pero en lugar de miedo o arrepentimiento, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Cogió los papeles, los miró por encima y los arrugó sin piedad. Me lanzó la bola de papel a la cara. ¿Divorcio? ¿Quién te crees que eres para pedir el divorcio?, dijo, con desprecio. Escúchame bien, Lucía. ¿Quieres irte? De acuerdo. Coge tu maleta y lárgate de esta casa.
Lárgate a la calle con las manos vacías. No olvides que este piso lo alquilé yo. Te dejé vivir aquí de favor. No tienes nada aquí. Pilar y Laura, al oír esto, se envalentonaron. Exacto, coreó Pilar. Lárgate y déjanos en paz. En esta casa no queremos a una nuera tan malvada como tú. Vete y no vuelvas. Laura se cruzó de brazos, mirándome con la expresión de una vencedora. Realmente se lo creían. Creían que tenían la sartén por el mango. Creían que con solo echarme todos sus problemas se solucionarían. Creían que al irme no me quedaría nada. Su estupidez y su autoengaño eran patéticos. Habían vivido tanto tiempo en la farsa que yo creí que habían llegado a pensar que era real. Habían olvidado que la guionista de esta obra era yo, y solo yo tenía el poder de decidir el final. No dije nada. Recogí tranquilamente la bola de papel del suelo, la alicé y la guardé en mi bolso. Luego abrí mi bolso. No saqué una maleta ni ropa. Saqué una carpeta roja, gruesa y familiar. Me acerqué a la mesa y ante las miradas de asombro de los tres, la dejé caer con un golpe seco. ¿Qué es esto?, frunció el ceño Daniel. ¿No sabes leer?, dije, con voz gélida. Ábrelo y mira. Pilar, la más curiosa, se abalanzó y cogió la carpeta. Cuando vio las palabras escritura de propiedad impresas en la portada, su rostro cambió. Abrió la carpeta temblando. En la primera página, la información del propietario estaba claramente detallada. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se abrió balbuceando. Lucía García Pérez, ¿por qué está tu nombre aquí? Daniel, al oírlo, sintió como si un rayo le hubiera caído encima. Le arrancó la escritura de las manos a su madre. Miró fijamente el nombre impreso con claridad. Lucía García Pérez. Debajo, la fecha de nacimiento, el DNI, todos mis datos, y la fecha de registro de la propiedad era de hacía más de 3 años, antes incluso de que nos casáramos. El mundo entero de Daniel se derrumbó en ese instante. Este lujoso apartamento de millones de euros, su orgullo, el símbolo de éxito del que siempre alardeaba con sus amigos, no era de alquiler, era mío. Mi propiedad privada, adquirida antes de que él entrara en mi vida. Él, junto a su madre y su hermana, eran solo unos arrimados, unos parásitos viviendo en la casa de la persona a la que más despreciaban. No puede ser, murmuró Daniel, con la voz quebrada. Dijiste que era un piso de alquiler barato de tu empresa. Mentí, respondí, sin emoción. Mentí porque temía que te sintieras inferior. Mentí para proteger tu ridículo orgullo. Pensé que mi sacrificio haría que me valoraras más, pero me equivoqué. Solo consiguió que os volvierais más codiciosos y me despreciarais. Habéis vivido como reyes en mi casa, comiendo de mi plato, gastando mi dinero y, al final, intentando echar a la dueña a la calle. ¿No os dais cuenta de lo ridículos que sois? El rostro de Daniel pasó de la sorpresa a la palidez, y de ahí a un tono grisáceo. Se tambaleó, teniendo que apoyarse en una silla para no caer. La fantasía de ser el cabeza de familia, la autoridad del hombre, había sido destrozada por esa escritura. Se dio cuenta de que nunca había sido el dueño. Solo era un parásito, un cobarde que vivía de la bondad y el sacrificio de su mujer. Esta brutal verdad era más dolorosa que 1000 bofetadas. Entonces, balbuceó Pilar, temblando. ¿Entonces qué? Me giré para mirarla, con ojos afilados. Entonces, los que tienen que largarse de aquí no soy yo, sois vosotros, los tres. El shock de la verdad sobre la propiedad del piso fue tan grande que los tres se quedaron paralizados, como estatuas de piedra, incapaces de pronunciar palabra. Su arrogancia de minutos antes se había desvanecido, reemplazada por un pánico y miedo absolutos. Habían perdido su último pilar, la ilusión de que tenían algún poder en esta casa. Los miré sin compasión. Su silencio me indicó que estaban completamente derrotados. Decidí dar el golpe de gracia, sin darles oportunidad de réplica. Os doy 24 horas, dije. Mi voz resonó en la habitación silenciosa, fría y autoritaria. 24 horas para recoger todas vuestras pertenencias personales y marcharos de esta casa. Mañana a las 8 de la tarde, si seguís aquí, no tendré más contemplaciones. Lo consideraré allanamiento de morada y llamaré a la seguridad del edificio y a la policía. No creo que queráis que las cosas se pongan más feas. Dicho esto, sin dedicarles una mirada más, entré en mi dormitorio, cerré la puerta y eché la llave. Necesitaba mi propio espacio. La guerra había terminado, y sentía un agotamiento extremo, tanto físico como mental. Pero en el fondo,
Una inmensa sensación de alivio me invadió. La carga que había llevado durante 3 años estaba por fin a punto de ser liberada. Esa noche no supe qué hicieron. Solo oí susurros, sollozos y alguna discusión en voz baja desde fuera. Quizás buscaban una salida, pero sabían que todos los caminos estaban cerrados. A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre. Al salir, vi algunas cajas de cartón en el salón. Habían empezado a empaquetar. En la oficina no pude concentrarme del todo. Me sentí algo inquieta. A fin de cuentas habían sido mi familia. Pero cada vez que asomaba la debilidad, la imagen de la espina de pescado, la bofetada inminente y sus rostros codiciosos volvían a mi mente, extinguiendo cualquier compasión. No se la merecían. A las 8 de la noche volví. Las luces estaban encendidas y ellos seguían allí, pero el salón estaba lleno de cajas y bolsas de ropa. Casi habían terminado. Al verme, la actitud de Pilar cambió radicalmente. Ya no gritaba. Se acercó a mí, con el rostro bañado en lágrimas, una expresión de lástima que nunca le había visto. Lucía, hija, te lo ruego, sollozó. Sé que me equivoqué, fui una tonta. Perdóname esta vez. Somos familia, al fin y al cabo. Si nos echas ahora, ¿dónde vamos a ir? Laura también se acercó, llorando desconsoladamente. Cuñada, perdóname. No volveré a faltarte el respeto. Déjanos quedarnos, por favor. Prometo que buscaré trabajo. No seré más una carga. Y finalmente, Daniel. Se arrodilló ante mí, un gesto que jamás habría imaginado. Lucía, te lo suplico. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Sé que he sido un marido terrible, un inútil. No supe valorarte. Dame una última oportunidad para enmendar mis errores, por favor. No nos divorciemos. Prometo que cambiaré. Prometo que te protegeré. Que no dejaré que mi madre y mi hermana te hagan daño nunca más. Te lo ruego. Una actuación perfecta. Lágrimas, arrepentimiento, súplicas. Si hubiera sido la Lucía de hacía un mes, quizás habría cedido, pero la Lucía de ahora, no. Había visto su verdadera cara. Este arrepentimiento no venía del corazón, venía del miedo a quedarse en la calle, del miedo a enfrentarse a una vida sin su cajero automático. Es demasiado tarde, dije, con voz serena. Oportunidades no os han faltado. Os di 3 años, pero no supisteis apreciarlos. Ahora, todo ha terminado. Se acabó el tiempo. Al ver que no cedía, su actuación terminó de golpe. La súplica se convirtió en ira. Eres una víbora sin corazón, gritó Pilar. No tienes humanidad. Te maldigo para que nunca seas feliz en tu vida. Eres una desagradecida, aulló Laura. No nos vamos a ir de aquí. Esta es la casa de mi hermano. No tienes derecho a echarnos. Ah, sí, me encogí de hombros. Entonces tendremos que pedir ayuda. Saqué mi móvil y marqué el número de la administración del edificio. Hola, administración. Soy Lucía García, la propietaria del piso 2504. Tengo a unas personas extrañas en mi apartamento que se niegan a irse. ¿Podrían enviar a seguridad para que me ayuden, por favor? Sí, gracias. 5 minutos después, el jefe de seguridad y 3 agentes altos y uniformados estaban en mi puerta. Buenas noches, señora García. ¿En qué podemos ayudarla? Buenas noches. Estas 3 personas, lo señalé, no son de mi familia. Les he pedido que abandonen mi propiedad inmediatamente, pero se niegan. Por favor, acompáñenlos fuera. El jefe de seguridad se volvió hacia ellos. Señoras, por favor, colaboren. Esta es la propiedad privada de la señora García. Si no se marchan, nos veremos obligados a usar la fuerza. Llegados a este punto, supieron que no podían resistirse más. Laura se echó a llorar histéricamente. Pilar se tiró al suelo, repitiendo su viejo teatro. ¡Ay, Dios mío! La nuera echa la suegra de casa. Vecinos, venid a ver esto. Pero los de seguridad estaban acostumbrados a estas escenas. 2 agentes corpulentos la levantaron por las axilas y la arrastraron fuera sin miramientos, a pesar de sus pataleos e insultos. Otro agente acompañó a Laura a la puerta. Solo quedaba Daniel. Me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Lucía, te arrepentirás de esto», gruñó. «Quien se va a arrepentir eres tú», repliqué. Finalmente salió arrastrando las últimas bolsas. Cuando la puerta del apartamento se cerró, separándome de su caótico mundo, sentí una paz sin precedentes. Me quedé en medio del salón, ahora más vacío, y respiré hondo, el aroma de la libertad. Y era tan dulce. La historia que están escuchando puede contener elementos de ficción y apoyo de inteligencia artificial, pero todos con el único propósito de ofrecer entretenimiento profundo y transmitir lecciones y mensajes educativos valiosos sobre la vida, el valor propio
y el coraje para luchar por la propia felicidad. Expulsados del lujoso apartamento, el mundo de color de rosa de Daniel y su familia se derrumbó por completo. El lujo, la comodidad y la vida de clase alta que daban por sentada se convirtieron en un sueño lejano. Con unas pocas bolsas de ropa y el escaso dinero que les quedaba, se enfrentaron a una realidad brutal. No tenían a dónde ir. Familiares y amigos, aquellos de los que Pilar siempre había presumido, ahora los evitaban. Nadie quería relacionarse con una familia perezosa, sin dinero y con mala reputación. Finalmente, tras varios días deambulando y quedándose de favor en casa de un pariente lejano, tuvieron que aceptar la realidad. Necesitaban alquilar, pero con su poco dinero, solo pudieron encontrar un lugar en los barrios más humildes. Se mudaron a una habitación de apenas 20 metros cuadrados en un antiguo edificio, con paredes amarillentas, suelo de baldosas desgastadas y un altillo improvisado. Las 3 personas acostumbradas a más de 100 metros cuadrados ahora se apretujaban en un espacio agobiante. El baño era compartido con todo el pasillo y siempre olía mal. El agua corriente iba y venía. El cambio drástico de entorno fue un shock que hizo estallar todos los conflictos latentes entre ellos. Cuando vivían de mí, eran una alianza sólida, unidos para explotarme y disfrutar. Pero cuando la fuente de ingresos desapareció, cuando se enfrentaron a la pobreza y las dificultades, la alianza se disolvió. Los parásitos, sin su huésped, comenzaron a devorarse entre sí. La primera en no soportarlo fue Pilar. Habiendo perdido su vida de reina y la admiración de sus amigas, se volvió irritable y amargada. Descargó toda su frustración en el hijo, que consideraba un inútil. En una cena de arroz blanco y verduras, golpeó la mesa. «Mira lo que nos das de comer. ¿Somos cerdos? Te crié y te di estudios para que ahora dejes a tu madre vivir en esta miseria. Inútil. Tenías una mujer rica y no supiste retenerla. ¿Te das cuenta ahora?» Daniel, tras el shock de perder a su esposa y su casa, y con las constantes recriminaciones de su madre, también perdió la calma. Empezó a responderle: «Basta ya, mamá, estoy agotado. Si no fuera por ti y por Laura, si no la hubierais tratado tan mal, las cosas no habrían llegado a este punto. Vosotras la echasteis. ¿Encima me echas la culpa? Descarado. Siempre defendiéndola. Ahora que se ha ido, ¿todavía la echas de menos? Esa clase de mujer no vale nada. Ya te encontraré otra 100 veces mejor». ¿Encontrar? ¿Con qué vas a encontrar nada? Mira cómo estamos. No sabemos si mañana tendremos para comer, gritó Daniel, desesperado. Las peleas entre madre e hijo se convirtieron en algo diario, convirtiendo la pequeña habitación en un infierno. Laura no fue una excepción. Sin su vida de lujos, se volvió huraña. No hacía nada, solo se pasaba el día en el altillo con el móvil, lamentándose. Su pereza se convirtió en una espina para Daniel. Un día, al ver que Laura había comprado un pintalabios nuevo a crédito, Daniel explotó. Le arrebató el móvil. ¿Estás loca? Casi no tenemos para comer y tú comprando maquillaje. «¡Devuélveme el teléfono!», gritó Laura. «¿Qué te pasa? Es solo un pintalabios. Soy una chica. ¿Cómo voy a salir a la calle sin arreglar?» ¿Salir a la calle? ¿A qué? ¿A pasear? Mírate. Tienes 25 años y sigues viviendo de tu hermano y tu madre. ¿No te da vergüenza? Mañana mismo te pones a buscar trabajo. «No quiero, porque tengo que trabajar. Antes lo pagaba todo Lucía. Si ahora estoy así es por tu culpa, por inútil». Las palabras de Laura fueron la gota que colmó el vaso. «¿Encima te atreves a decir eso?» Daniel, furioso, le dio una bofetada. El sonido seco resonó en la habitación. Laura se cubrió la cara y rompió a llorar. Pilar, al ver a su hija agredida, se lanzó sobre Daniel, arañándolo e insultándolo. Los 3 se enzarzaron en una pelea de gritos y golpes, convirtiendo la habitación en un caos. El vínculo familiar, que una vez creyeron fuerte, fue destrozado por la pobreza y el egoísmo. Se convirtieron en enemigos. Su familia, construida sobre la mentira y el interés, finalmente se desintegró desde dentro. No necesité hacer nada. Ellos mismos se destruyeron. Fue su castigo, un castigo brutal y amargo, para aquellos que solo saben vivir a costa de los demás sin caminar por sus propios pies. El día del juicio de divorcio, el cielo estaba gris y nublado. Entré en la sala con calma y determinación. A mi lado, mi abogada, una mujer astuta y experimentada. Estaba preparada para todo, con pruebas irrefutables. No venía a luchar, venía a terminar. Al otro lado, Daniel parecía demacrado, pero su mirada ya no era de súplica, sino de resentimiento. A su lado, un abogado de aspecto novato. Pilar y Laura estaban sentadas detrás, fulminándome con la mirada. El juicio comenzó. El abogado de Daniel presentó su caso, y su argumento fue tan descarado que me hizo sonreír. Acusaron a mí, durante el matrimonio, de haber cometido adulterio.
Afirmaron que la razón por la que pedía el divorcio era porque tenía otro hombre, más rico. Llegaron a decir que usaba el dinero de mi marido para mantener a mi amante y exigieron una compensación económica por el daño moral a Daniel. Como prueba presentaron fotos mías cenando con un socio de negocios o dándole la mano a un cliente en el aeropuerto, editadas para parecer comprometedoras. Escuché todo sin inmutarme. Cuando terminaron, fue el turno de mi abogada. Se levantó, serena y segura. Primero, aclaró la propiedad del apartamento, presentando la escritura que demostraba que era un bien privativo mío, adquirido antes del matrimonio. El juez lo verificó y asintió. Luego desmontó la acusación de adulterio, demostrando con correos electrónicos y testimonios que todas esas reuniones eran estrictamente profesionales. Por el contrario, continuó, tenemos pruebas de que el señor Daniel ha incurrido en violencia doméstica, amenazas e intento de apropiación indebida. Fue el golpe de gracia. Proyectó en la pantalla grande de la sala el video que grabé esa noche fatídica. La imagen de Daniel levantando la mano para pegarme, su voz amenazante y la incitación de su madre llenaron la sala. Hubo un murmullo general. El abogado de Daniel palideció. Daniel hundió la cabeza entre las manos. Mi abogada concluyó: Señoría, ¿quién es la verdadera víctima aquí? ¿Quién ha sufrido el daño moral? Mi clienta no pide compensación. Solo pide una cosa, el divorcio, para poner fin a esta relación tóxica. El veredicto fue rápido. El juez leyó la sentencia con voz firme. Se concede el divorcio a favor de la señora Lucía García Pérez. Se desestiman todas las reclamaciones del señor Daniel Martínez. Las costas del juicio correrán a cargo del demandado. El mazo del juez sonó, poniendo el punto final. Suspiré aliviada. Se había hecho justicia. Al salir, vi a Daniel derrumbado en su asiento. No solo se iba con las manos vacías, sino con una deuda por las costas del juicio. Su última apuesta había fracasado estrepitosamente. Era el precio de la mentira y la violencia. Me alejé sin mirar atrás, dejando atrás a una familia que había destruido su propio futuro. La derrota en los tribunales fue el golpe final que hundió a la familia de Daniel en una espiral de decadencia. Sin esperanzas de obtener nada de mí, Daniel se derrumbó. Se entregó a la bebida, descuidó su trabajo y un mes después fue despedido. Sin dinero, sin casa, sin esposa y ahora sin carrera, tuvo que aceptar trabajos manuales que antes despreciaba. Repartidor, peón de obra, trabajando de sol a sol por un sueldo miserable. La salud de Pilar también se deterioró rápidamente. La vida en la mísera habitación, la mala alimentación y el resentimiento agravaron su hipertensión. Una noche sufrió un ictus. Aunque la salvaron, quedó con la mitad del cuerpo paralizada, postrada en cama. La carga de Daniel se multiplicó. Trabajar y cuidar de su madre inválida. Tuvo que hacer todo lo que antes consideraba cosas de mujeres. Cocinar, darle de comer, limpiarla. El agotamiento y la humillación lo envejecieron prematuramente. Sin dinero para un tratamiento adecuado, la salud de Pilar empeoró. Murió una noche de tormenta, poniendo fin a una vida de codicia y errores. En cuanto a Laura, sin el apoyo de su familia, se juntó con malas compañías, acumuló deudas, se metió en problemas. Sin nadie que la guiara, su vida se deslizó hacia un camino oscuro sin retorno. El destino les había cobrado su deuda. Cada uno recibió un final trágico, un final forjado por sus propias acciones. Semblaron vientos y cosecharon tempestades. Me enteré de todo esto a través de un amigo en común. No sentí alegría ni satisfacción, solo una calma profunda. Todas las cuentas estaban saldadas. El oscuro capítulo de mi vida se había cerrado para siempre. Tras cerrar la puerta al pasado, sentí que renacía. La carga que había soportado durante 3 años desapareció. Era libre para ser yo misma. Lucía García Pérez, independiente, fuerte y libre. Vendí el apartamento de los malos recuerdos y, con el dinero y mis ahorros, compré un ático más pequeño pero acogedor, con unas vistas espectaculares. Lo decoré a mi gusto, convirtiéndolo en mi santuario de paz. Mi carrera despegó. Sin distracciones, dediqué toda mi energía al trabajo. Mis proyectos fueron un éxito rotundo. Un año después del divorcio, fui nombrada subdirectora general, una de las directivas más jóvenes y exitosas del sector. Pero no solo encontré la felicidad en el trabajo. Aprendí a quererme y a cuidarme. Me apunté a clases de yoga, a un curso de cocina, pasé más tiempo con mis padres, llevándolos de viaje. Ver sus sonrisas de orgullo me confirmó que mi decisión había sido la correcta. Mi vida ahora era una sucesión de días tranquilos y brillantes. Era más guapa, más segura y más rica, no solo materialmente, sino espiritualmente. Comprendí que el valor de una mujer no reside en cuánto se sacrifica por los demás,
sino en cuánto se valora a sí misma. Nuestro esfuerzo debe ser para construir nuestra propia felicidad primero, porque solo cuando eres feliz puedes compartir esa felicidad con quienes realmente la merecen. No busqué un nuevo amor apresuradamente. Disfruté de mi vida de soltera, libre y llena de color. Pero confiaba en que, en algún lugar, había un hombre esperándome. Un hombre que me amaría por ser quien soy, que respetaría mi carrera y construiría conmigo un futuro basado en el respeto y la igualdad. De pie, en la terraza de mi ático, mirando la ciudad iluminada, sonreí. Había resurgido de las cenizas de un matrimonio en ruinas, renaciendo en una versión más brillante de mí misma. El pasado fue una lección costosa, y el futuro, una página en blanco esperando a que escribiera mis capítulos más felices. Así concluye el viaje de Lucía, un viaje desde la oscuridad del sacrificio ciego hasta la luz de la autoestima y la independencia. Las historias, al terminar, nos dejan lecciones profundas. La historia de Lucía es un espejo de las complejidades de las relaciones, el valor del dinero y la autoestima de la mujer. La primera lección es sobre el sacrificio. El sacrificio es valioso cuando se otorga a quien lo merece y se basa en el respeto mutuo. Cuando se da por sentado, se convierte en autodestrucción. Lucía se sacrificó para proteger el ego de su marido, pero solo recibió desprecio y explotación. Antes de sacrificarte por alguien, valórate a ti misma. La segunda lección es el poder de la independencia económica. El dinero, en manos de una mujer fuerte como Lucía, se convierte en una herramienta para protegerse, recuperar su dignidad y construir una nueva vida. La independencia económica no solo da seguridad material, sino el poder de elegir, de alzar la voz y de decidir tu propio destino. Es la base más sólida para tu felicidad. La última lección, profundamente humana, es sobre la codicia y sus consecuencias. La familia de Daniel es el ejemplo perfecto de cómo la codicia destruye. Su mentalidad parasitaria los llevó a la ruina. Cuando el huésped se fue, los parásitos se devoraron entre sí. La vida tiene una ley justa, la ley de causa y efecto. Si siembras egoísmo y pereza, no puedes cosechar felicidad. El precio que pagaron fue alto, pero justo. La historia de Lucía es en última instancia una historia de renacimiento. De las cenizas se levantó más fuerte y radiante. Nos enseña que caer no es lo terrible es no atreverse a levantarse. Ser traicionado no es lo terrible es perder la fe en uno mismo. La felicidad no es un regalo, es un logro que se conquista con valentía. Esperamos que esta historia inspire a cada uno de nosotros, especialmente a las mujeres, a vivir una vida de autonomía, fortaleza y con la cabeza bien alta. La historia presentada es una obra de ficción, creada exclusivamente por nosotros con fines de entretenimiento y para transmitir mensajes educativos. Todos los nombres, personajes, lugares y eventos son producto de la imaginación del autor. Cualquier parecido con personas reales o eventos reales es pura coincidencia. Nuestro equipo creativo desarrolla cada guión con dedicación, garantizando un contenido original y único. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestra audiencia momentos de entretenimiento significativos, emociones genuinas y mensajes positivos, que disfruten de la historia. Como escritor de esta historia debo decir que el personaje de Lucía me ha hecho reflexionar mucho. Al principio, también sentí que era demasiado sumisa, pero luego me di cuenta de que no era estupidez, sino la expresión de un amor sincero y un anhelo de hogar. Su error provino de la bondad, y por eso su resurgimiento fue tan poderoso y admirable. Lo que más me gusta es que Lucía no eligió una venganza mezquina. Usó su éxito y su felicidad como la respuesta más contundente. Esa es la venganza suprema. Creo que la tragedia de Daniel no reside solo en su debilidad, sino en haber crecido en un entorno donde el valor de un hombre se mide por la dominación y no por la responsabilidad. Es víctima de la educación errónea de su madre, y Pilar, su madre, es tan digna de lástima como de ira. Su codicia, quizás, nacía del miedo a una vejez desamparada. Cada personaje tiene su propia historia. En la vida real, nadie es completamente bueno o malo. La línea entre el bien y el mal es a menudo una simple elección. Esta historia es un recordatorio. Elige siempre vivir con amabilidad y autoestima. Y finalmente, creo firmemente que una mujer es más hermosa no cuando lleva un vestido de novia, sino cuando puede pararse con confianza sobre sus propios pies y sonreírle al mundo.